Días, ¿cómo están? Bienvenidos. Vamos a esperar que terminen de conectarse y vamos a aprovechar de ya compartir mi pantalla con la presentación que tenemos el día de hoy. Bueno, quiero agradecer a todos quienes se pudieron conectar para contarles en este ciclo de webinar que tenemos de 30 minutos para aprovechar de mostrar también nuestros programas y de darlos a conocer y de reflexionar de algunos aspectos que tienen que ver específicamente con la transformación, con el liderazgo y con el rol que se tiene dentro del directorio y cómo hoy día tenemos la necesidad de tener que adaptarnos tan rápido a cambios del entorno empresarial global, local, y que hoy día estamos sumergidos en una agenda que probablemente va a ir en aumento, esta necesidad de tener que seguir como modificando las temáticas que finalmente hoy día adaptan la agenda del directorio. Quiero agradecer a nuestras invitadas y voy a presentar a Tina, directora y presidenta del Comité de Auditoría de Macisa, además profesora de nuestro programa. Bienvenida, Tina. Hola Faba, un gusto. Y me acompaña también María Cecilia Facetti, directora de empresa, y María Cecilia, fuiste también alumna de nuestro programa ADE, así que bienvenida. Buenos días a todos y muchas gracias por esta invitación, Fado. Muchas gracias a ustedes. Vamos a partir entonces con estas dos tremendas invitadas que nos acompañan y quisiera dar un poquitito de contexto del por qué finalmente buscamos generar un programa de actualización de directores. Y me voy a basar en un estudio que tiene que ver particularmente cómo las juntas directivas o los directorios pueden generar valor mejorando su gestión y también entendiendo que desde su gestión al riesgo, y este estudio fue realizado por igual este año y del cual me gustaría compartir algunos datos que probablemente nos pueden servir para la discusión y entender también cuál es la metodología y cuáles son los distintos temas que vamos a tratar en este programa. Entonces, grandes desafíos y oportunidades para los directorios en este mundo cambiante es algo que lo escuchamos como un mensaje que puede sonar muy cliché, pero probablemente hoy día tiene que ver con esta complejidad y rapidez con que los cambios globales están existiendo en el mundo de los negocios, y esto hace que la visión estratégica que tenga el directorio y esta capacidad de poder anticiparse a algunos riesgos y oportunidades se vuelve un tema relevante. Actualmente, el estudio lo que nos indica es que solamente el 33% de las empresas privadas confían en la capacidad de poder gestionar riesgos atípicos como son, por ejemplo, tecnologías emergentes o temas asociados a crisis climática, temas que probablemente han estado presentes en nuestras matrices, pero que no necesariamente consideramos que tenemos la capacidad o la confianza de poder gestionar probablemente a tiempo. Cuando vemos esto, una de las cosas que tienen que ver particularmente con temas que son emergentes en la mirada de las compañías es que si están estos directorios preparados, por ejemplo, para estos nuevos riesgos, y aquí el gran mensaje es cómo logramos generar una actualización y una preparación para que los directores puedan liderar en esta transformación y en esta resiliencia organizacional, la cual llegó para quedarse. Y acá podemos ver que en este estudio solamente el 33% de las empresas privadas se sienten confiadas con la capacidad de poder responder a estos incidentes inesperados, teniendo incluso planes de crisis asociados. Y solamente el 59% de estas empresas cree que necesitan un cambio en temas, por ejemplo, de diversidad, equidad, inclusión, no necesariamente entendiendo con la incorporación de mujeres en un directorio o en planes ejecutivas, sino que de diversidad, equidad e inclusión de capacidades y de competencias para poder llevar abasto finalmente este tipo de riesgos. El 66% de las empresas privadas, por ejemplo, cree que gestionan bien estos riesgos que son los tradicionales, pero solo el 33% confiaban en gestionar estos riesgos emergentes. Y en este sentido, bueno, ¿cuáles son estas habilidades tecnológicas, visión estratégica que se requiere y la capacidad de adaptación y de innovación que tenemos que tener en el directorio? Se vuelve un factor clave.
¿Y cómo enfrentamos los desafíos actuales y emergentes en este entorno empresarial que es cada vez más dinámico y demandante? Probablemente la palabra con la cual nos identificamos y que consideramos que hoy día es relevante tiene que ver con esto de actualizarnos. Hoy día es imposible pensar ser un director o ser un ejecutivo que no se está actualizando, que no está tomando estas nuevas temáticas dentro finalmente de sus skills de formación. Y por eso es que queremos contarles un poco los atributos que tiene este programa, que tiene una mirada nacional desde el rol del directorio, pero que se complementa con una visión global, dado que el programa lo hacemos en conjunto con el IE de España y de esa manera generamos una semana de aprendizaje con una inmersión completa en Madrid, generando un aprendizaje dinámico, práctico, experiencial, en donde logramos también generar metodologías en conjunto con ustedes para poder llegar finalmente a establecer una nueva agenda de cara a estos directorios. Y la construcción concreta en esta gestión del cambio no solamente tiene que ver a nivel individual, sino que también como las organizaciones de cara a que estos ejecutivos adquieren nuevos conocimientos y herramientas, favorece también la adquisición de herramientas para las compañías. Y también, por supuesto, entendiendo que todo programa, uno de los atributos que buscamos dentro del instituto no solo tiene que ver con la formación, sino con esta capacidad de adquirir networking con otros y permite incorporarse a la red del instituto de directores. Les queremos contar un poquitito de qué se trata el programa y cómo está diseñado. Tenemos una primera parte que tiene que ver primero con gobierno corporativo, rol del director, normativa chilena, ley de delito económico, entorno tributario y la actualización de la discusión fiscal que hoy día se tiene, sostenibilidad también tributaria, finanzas para directores y reporte y salud financiera. Tenemos, por otro lado, liderazgo y desempeño del directorio, que tiene que ver con estrategia competitiva, negociación y alta dirección, nuevos modelos de liderazgo, business y propósito, inteligencia artificial para directores, innovación y transformación digital, reportes y salud financiera, escenario planning, todo lo que tiene que ver con la estrategia para poder competir globalmente y metodologías del futuro. Y finalizamos entonces, dado que cada módulo va a permitir de alguna manera ir articulando esta construcción de esta agenda de cara a los temas que van a ser desarrollados, construir una nueva agenda en conjunto con un trabajo práctico que se realiza junto con quienes participan en el programa. Todo lo que está marcado en azul oscuro lo realizamos en Chile, lo que está marcado en celeste son los programas que se realizan la semana que realizamos en España. Quiero dejar de compartir para poder de alguna manera tener un espacio de conversación y de entendimiento respecto de cómo es que funciona el programa y ya después contarles un poquitito más a detalle también sobre esta agenda y sobre las fechas de las cuales se va a iniciar el programa y dónde pueden encontrar más información, pero me gustaría tener la oportunidad de poder compartir y conversar con nuestras invitadas y hacerles algunas preguntas de las cuales hemos diseñado y, por supuesto, abierto los micrófonos también para que ustedes puedan consultar. Y me gustaría partir contigo, Tina, consultándote desde tu rol como docente del programa, ¿cuáles son los aspectos claves que tú consideras que este programa tiene y que son fundamentales hoy día para el rol de los directores de empresa para poder enfrentar estos desafíos que se tienen en este entorno empresarial que hemos puesto sobre la mesa? Muchas gracias por la pregunta, Fado. Y muy buenos días a todos. Encantada de estar acá. Yo creo que lo más importante que tiene el programa es la bitácora que acompaña todo el aprendizaje, porque en el fondo lo que desde la primera clase le pedimos a los alumnos es anotar qué van a hacer distinto en sus respectivos directorios y eso lo aplicamos en la práctica después con, como decía Fadwa, un caso de una empresa que se le prepara una agenda del directorio donde se entra muy en detalle y por lo tanto todos esos conceptos teóricos que se estudian tanto en Chile como en España se aplican en la práctica a empresas del mismo grupo y también a las empresas donde los alumnos y las alumnas hoy día trabajan. Y yo creo que esa es la gran diferencia que yo he visto con otros programas que de repente se quedan como en la parte más teórica, que acá realmente lo bajamos la pelota a tierra y
empezamos a aplicarlo y conversarlo con los alumnos y con el grupo. Gracias. Y desde ahí, bueno, quizás Cecilia sería interesante que tú nos puedas contar como desde el rol de alumna, ¿no es cierto? Como qué aspectos del programa te han ayudado a mejorar esta visión estratégica y la capacidad como de gestión en los directorios que tú hoy día estás participando. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias, Fadwa, por esta invitación. Yo soy una estudiante crónica, así que de alguna manera a mi juego me llamaron. Mira, yo creo que eh, es, es importante entender que desde el rol del director, digamos, en una definición sencilla de lo que nos corresponde o cuál es nuestra responsabilidad, es la creación de valor en el tiempo, de manera sostenible. Y hacer eso en un contexto que cambia todo el tiempo y entendiendo que el contexto lo cambia todo, es decir, la toma de decisiones es distinta en función de cada contexto y si este va cambiando, y todos sabemos que va cambiando aceleradamente, tomar estos programas de actualización eh, que tienen que estar motivados por nuestra curiosidad, por, nuestra, por nuestro convencimiento de que no hay posibilidad de que dejemos de actualizarnos, no hay posibilidad. ¿Sí? La idea no es saber todo de todo, sino la idea es ir corriendo a la frontera del conocimiento y que nos permita en ese camino poder generar las preguntas relevantes que se deben hacer desde el rol de director. Y entonces, contestando la pregunta de Fadwa, me parece que este programa, además de abarcar todos los temas relevantes, ¿sí? Porque si uno ve el currículum, uno ya con los títulos se da cuenta que definitivamente abarca todos los temas relevantes que son materia de un director y de un directorio. Además, creo por lo que decía Tina, nosotros muchas veces los directores tenemos pedacitos de película. Hablamos de sostenibilidad, hablamos de inteligencia artificial, hablamos de temas regulatorios, pero este programa, en mi experiencia, te permite armar esa película, darle integrar, conectar todos esos temas, porque muchas veces los tenemos sueltos y el programa va construyendo esa película donde probablemente uno dice, bueno, cuando hablamos de sostenibilidad, automáticamente estamos hablando de tecnología, de inteligencia artificial. Cuando hablamos de riesgo, automáticamente estamos hablando de oportunidad, ligado a la estrategia, a la continuidad, al agregado de valor permanente de la empresa. Entonces, me parece que son muchos los insights, no me tomaría, yo creo que mucho tiempo compartir los insights claves del programa, pero sí creo que es muy importante que nosotros los directores tengamos la composición de esa película completa, que identifiquemos los temas quizás en los que nosotros somos más débiles y que vayamos corriendo esa frontera del conocimiento. Entonces, realmente para mí eso fue muy importante del programa, a mí me ayudó mucho, ¿sí? Mucho. Y en ese sentido, de lo que nos comenta Cecilia, tiene quizás cómo tú recogerías la mirada estratégica que te permite el programa poder desarrollar y cómo es que se coloca en práctica, o sea, finalmente cómo se fortalece ese rol estratégico dentro del directorio para los participantes, pero también si es que yo no soy director o soy ejecutivo, cómo logro articular o fortalecer ese rol estratégico, especialmente como en este contexto hoy día de incertidumbre y cambio. Sí, yo creo que es importante entender que al final en los directorios siempre hay un tema del conocimiento técnico y también el tema de aplicarlo en el día a día con un grupo humano, ya sea que soy ejecutivo o soy otro director con otros pares. Y esa parte es difícil ensayarla porque en la vida real estamos constantemente siendo evaluados en nuestros espacios. Porque si soy ejecutivo, el directorio me evalúa, si soy director, los otros directores me evalúan. Por lo tanto, tengo pocas instancias donde yo puedo ejercer de repente un liderazgo un poquitito distinto, tener un tono distinto, en hacer preguntas quizás de otra forma que yo en mi día a día no la haría. Yo creo que el espacio que le damos a los alumnos y la confianza que se genera en los grupos de trabajo
es un tremendo terreno fértil para justamente ejercer estas distintas miradas y estas distintas preguntas sin que ninguna pregunta puede ser considerada no válida, porque todas las preguntas en el momento de la estrategia son válidas y yo puedo ejercer estas distintas facetas en cómo preguntar. Y eso es lo que hemos visto, digamos, con los alumnos que se forman unos equipos de trabajo, una confianza, no solamente por el viaje, sino también por las tareas que tienen asignadas de trabajo en grupo que realmente se potencian posteriormente, porque tengo una cercanía, si tengo alguna duda, puedo recurrir a algún otro alumno y le puedo preguntar en ese espacio mucho más de confianza y acogedor de lo que quizás hoy día no lo tengo, porque no tengo pares con los cuales tengo esa confianza de generar estos espacios. Y eso a la vez me permite tener una mirada más estratégica porque salgo de mi zona de confort y de mi industria, porque lo que hacemos es justamente mezclar distintas industrias, mezclar distintos roles y por lo tanto mi mirada se amplía y se amplía fuera de Chile, porque tengo esta mezcla maravillosa de profesores que conocen muy bien la realidad en Chile, donde la mayoría de nuestros alumnos se desempeñan, pero también tenemos estos profesores en España que te abren, te chasconean, te miran, te muestran cosas, digamos, que son distintas a lo que de repente vemos en Chile en temas de sostenibilidad, en temas de inteligencia artificial, lo que ya se ha implementado, cómo lo están aplicando empresas en Europa, quizás más avanzados de lo que conocemos acá en Chile. Y esa mezcla después se aterriza a la realidad de cada uno. Y yo creo que esa es la parte que potencia mucho la estrategia, pero una estrategia como aplicada a la realidad de cada uno. Yo creo que esa es para mí la clave del programa. Y desde ahí quizás, Cecilia, ¿cómo podrías complementar entendiendo cómo valoras, por ejemplo, el enfoque que tiene el programa en todo lo que está asociado a macro tendencias, a temas de sostenibilidad, a innovación, pero desde la mirada de fortalecimiento, por ejemplo, de competitividad para las empresas en el largo plazo? No sé si nos puedes comentar un poquitito desde ahí como para Oh, poder sí, tener una yo quiero, visión de eso. eh, yo quiero tomarme desde lo que decía Tina y reforzar como alumna, desde el lado de alumna, ratificando lo que dice Tina. Es muy importante el tema de el formato del programa en términos de aprender unos de otros también. Esto de estar inmersos en un programa en donde se generan las conversaciones que por ahí, el rol del director, como dijo Tina, es muy solitario. Es muy solitario. Y entonces, construir estos espacios en donde uno puede preguntar, compartir experiencias, ir a casos concretos. El director puede adquirir conocimientos de distintas formas. Puede ir a una universidad a tomar un curso de algún tema en particular que sienta que tiene más debilidad, pero el enfoque es distinto, el formato del aprendizaje es distinto y eso agrega muchísimo valor, sin contar que el networking, todos sabemos lo que significa construir networking y las oportunidades que después genera de seguir consultando y seguir teniendo un grupo de aprendizaje. Pero respecto a lo que vos me decías, yo creo que el programa eh, es, eh, es bien robusto en términos de desafiarnos. Yo sentí que la dinámica, los contenidos, los profesores estaban a la altura de tener si se quiere, una audiencia que viene de diferentes industrias, que tiene diferentes experiencias, que participa de diferentes tipos de directores. No es lo mismo una startup que una empresa abierta, que una empresa cerrada, que una empresa familiar. Y creo que el contenido y la propuesta de cómo desafiarnos en términos de ver tendencias, de empezar a identificar pequeñas señales, de llevarnos a cuestionarnos si los conceptos que tenemos, por ejemplo, de sostenibilidad, de competitividad, de planificación, por ejemplo, estratégica, son efectivamente los modelos o los conceptos que hoy se usan. O sea, revisitar lo que creemos que sabemos y desaprender algunas cosas
creo que es un ejercicio difícil de hacer, pero cuando vos lo haces con pares, lo haces en un formato bien estructurado como lo hace este programa, yo creo que es de infinita ayuda. Es difícil, como dice Tina, uno puede adquirir conocimientos, pero después llevarlo a la mesa del directorio, llevarlo a las preguntas, llevarlo a mover, ¿sí? Una conversación en un directorio eh, requiere que realmente vos hagas un aprendizaje que yo digo de segundo orden, ¿no? No quedarte con el contenido nada más, con el concepto, sino y hacer el segundo clic. Y ese segundo clic, como dice Tina, en este modelo de que vas llevando una bitácora, que finalmente lo tenés que ir utilizando todo en un proyecto concreto, te ayuda a hacer ese ejercicio. ¿Sí? Te ayuda a llevarlo a, digamos, a la práctica, ¿no? Que probablemente eso es lo más difícil que nos toca a todos, desde cualquier rol, ¿eh? Somos ejecutivos, nos mandan a hacer un programa y después cuando volvemos decir, ¿y ahora qué hago con esto? Vengo encantado, pero ¿ahora qué hago con esto? ¿Sí? Entonces yo creo que ese es un gran valor y a mí por lo menos me aportó mucho, ¿no? A cuestionarme algunos conceptos que yo tenía y a provocarme a cómo lo voy a utilizar, cómo voy a preguntar distinto, cómo voy a mover en una mesa algunos temas que no están puestos o que están abordados de una manera diferente, ¿sí? La inteligencia artificial es una herramienta, una nueva forma de hacer negocios. Lo vamos a usar para para la eficiencia, la vamos a usar para la innovación. O sea, hay muchas preguntas que deja el programa que son muy relevantes. Y en ese sentido, Tina, ¿cómo tú ves, por ejemplo, la diferencia que tiene este programa de formación dirigido a directores de empresa con respecto a otros programas que conoces que finalmente son diferentes en términos metodológicos? ¿Qué cosa o qué aspectos consideras que son quizás un plus respecto de otros, pensando en quienes nos acompañan también podrían tener el interés de poder tomar el programa y quieren saber, bueno, cuáles son las diferencias que hay? Sí, yo creo que es un programa que tiene una duración ideal para poder profundizar lo suficiente sin que hacer un doctorado, digamos, porque el tema de cuando uno es director necesita actualizarse en forma permanente, pero tampoco está con tiempo para hacer programas de 2, 3, 4 años y estar como constantemente estudiando, digamos, te lo digo porque yo estoy haciendo un doctorado y de verdad que es otra exigencia, pero como director uno quiere tener algo que además es como aplicable a la realidad de cada uno y algo que también te saca un poco de Chile, porque yo creo que esta mezcla de España con Chile es súper buena porque vas como complementando, como decía la Ceci, como cosas que se están viendo en Europa, que uno de repente lo ve muy, muy lejos, pero de repente dice, pero esto sí lo puedo aplicar. Entonces, esa mezcla yo la encuentro súper bueno. Entonces, yo te diría como programa en qué se diferencia el, el tema de esta mezcla entre Chile y España, lo encuentro muy bueno. Y lo otro que ya hemos hablado, la aplicabilidad, que en el fondo es algo que realmente práctico y que yo veo porque a mí me toca hacer el taller en conjunto contigo, Faba, el de cierre, y veo que van on fire los alumnos y las alumnas como sintiendo que realmente les sirve en su día a día. Y eso es lo que más me llena de felicidad como profesora, porque uno dice, pucha, uno trata de dar las herramientas, pero lo importante es que lo pueden ocupar después. Y yo creo que eso es el alto grado de satisfacción con el programa, es que realmente los alumnos sienten que lo pueden aplicar en su día a día. Y qué mejor que eso. De hecho, quiero mostrarles y compartir de un poquito de esto de lo que estamos hablando. Y yo creo que este diseño no ha sido fácil porque la verdad lo que ha implicado de diseñar de lo que hablamos de una bitácora es que cuando parten las clases en Chile, uno parte con una clase, por ejemplo, de gobierno corporativo, entender cuál es el rol del director, vemos temas normativos, nos vamos a una ley de delito económico, que todos quienes hemos estado en el directorio hemos estado de alguna manera como teniendo que ir incorporando temas
que probablemente hace 3 años atrás no estaban en la agenda. Después nos vamos a temas tributarios, sostenibilidad, finanzas, reporte de salud financiera, y cada uno de estos ámbitos se recoge como en un libro, en una bitácora, en donde van incorporando esas oportunidades y aprendizaje. Esta metodología, uno va a España, continúa con una mirada de estrategia, nos vamos a temas de liderazgo corporativo, nos vamos a temas de innovación, nos vamos a temas de inteligencia artificial, negociación, seguimos con un workshop de escenario planning, vemos el tema del impacto que finalmente tienen los líderes, tenemos, por ejemplo, un conversatorio con consejeros o directores de España, de empresas que son listadas, y vemos el tema de negocio y propósito. Y cada una de estas actividades que se recogen en la bitácora, los grupos de trabajo finalmente tienen que llegar a articular esta agenda, que es la agenda del directorio. Y esa agenda del directorio es la que permite de alguna manera consolidar y dar cuenta de que sí es posible pensar y transformar la estrategia de la compañía en una mirada, una agenda del directorio, y conectar ambos mundos, que si bien puede sonar obvio, no es tan obvio para poder ejecutar. Contarle además que dentro de esta agenda hay distintos elementos que son interesantes. Por ejemplo, el día martes vamos a Segovia todo el día, estamos en una inmersión en un campus que es maravilloso, tenemos una visita privada al Museo del Prado, tenemos también una comida y un cóctel, pero bueno, la idea también es poder aprovechar de compartir, de hacer networking entre pares que conocemos también en España, y los dejamos invitados a que puedan participar. Quizás como Padua, ¿me para dejas hacer cerrar, sí, Ceci, un comentario quería... súper cortito, solo una frase? Eh, es muy importante en este programa que los profesores, además de tener conocimientos académicos, tal como Tina, robustos realmente, no superficiales, son todos ejecutivos y todos tienen experiencia en el mundo de las organizaciones de la empresa. Entonces, no es lo mismo un profesor que es solo académico que profesores que combinan, ¿sí?, la profundidad, la rigurosidad de la academia con la experiencia en la empresa. Ese combo es diferencial. Perdón que te interrumpí, Fadua, Sí, no, pero tranquila. es súper relevante ese punto. Cada De hecho, profesor nos lo que decía quería... lo que pasa en tal industria, lo que pasa en tal compañía, cuando yo trabajé en esto, cuando nos tocó hacer esto, o sea, hablan desde la experiencia. Y cuando alguien te habla desde la experiencia, la posibilidad que tenés vos de capturar cómo llevarlo a la práctica es tiene otro valor. Sí, de hecho la idea, como para cerrar, es que quizás en un minuto puedan decir esto como de cierre, como qué se llevan o qué se llevarían como de este programa, recogiendo un poco la invitación a que puedan sumarse a esta generación 2025. Quizás ahí, Tina, si puedes partir. Sí, yo creo que es movilizador. Yo creo que lo que hace el programa es que moviliza, lleva a los alumnos y las alumnas a nuevas fronteras, a nuevos desafíos, los lleva fuera de su zona de confort, pero lo hace con cariño. Y yo creo que eso es lo que al final necesitamos como directores, como ejecutivos, que nos llevan más allá, pero nos acompañan en el proceso. Y eso es lo que hace el programa. Ceci. Sí, yo me llevé del programa, en primer lugar, una inmensa curiosidad por seguir profundizando en algunos temas que creo que son extremadamente relevantes y que los vemos muy lejanos. Eh, y por otro lado, me llevé que creo que es muy importante, abracé la idea de pensar que yo puedo, ¿sí?, movilizar en los directorios en donde estoy. Yo puedo ofrecer esa pregunta disruptiva, ese pedido de revisar algunos temas desde otro enfoque. Y el programa, como dijo Tina, te deja, entre otras cosas, energizado, te deja como empoderado para hacer eso, como que lo puedes hacer realmente.
¿sí? Entonces, eso me parece que ese plus en la actitud como director me parece que es uno de los probablemente los entregables más importantes. Bueno, nada, Ceci, Tina, muchas gracias por acompañarnos en esta media horita de la mañana. Quedamos agradecidos de ustedes y muchas gracias a quienes se conectaron, que tienen interés en realizar el programa. Felices de poder recibir sus consultas, dudas, todo lo que necesiten, encantados de poder ayudarles. Y nada, que tengan un buen día ya miércoles de esta semana. Muchas gracias. Un gran Saludos a abrazo. todos. Buen Chao. día. Chao, Gracias. chao. Chao.